Buenas tardes. Bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la charla que iniciamos la semana pasada, donde habíamos empezado dando un pantallazo de lo que era el derecho societario. Luego avanzamos en los conceptos tratando de determinar eh, cuáles cuál era el concepto del derecho societario, tratar de ver cuál era la teoría que se le aplica al derecho societario y tratamos también de abarcar el concepto de derecho corporativo. Y tratamos de trazar un paralelismo con otras personas jurídicas en función de la cual tratábamos de comparar cómo cuando uno incorpora los conceptos del derecho corporativo, eh, cómo puede llegar a aplicarlo a otras personas jurídicas. En función de lo expuesto la clase anterior, me parecieron interesantes dos consultas que hicieron en el foro, donde una de ellas hacía referencia a cierta confusión en cuanto a que si la Ley General de Sociedades aplicaba, por ejemplo, a las asociaciones civiles. Y la respuesta es no, en absoluto. Ni siquiera en cuanto a analogía, ni en cuanto a subordinación. Lo que se trató de exponer la jornada anterior fue que este concepto de derecho corporativo, que va más allá de lo que implica el derecho societario, nos puede ayudar a pensar otras estructuras jurídicas, nos puede ayudar a pensar cómo aplicar, cómo razonar frente a otras situaciones que sí son corporativas, de corporación, no de sociedades comerciales. Y en esto quiero ser muy claro, la ley de sociedades comerciales se aplica a las sociedades contenidas en la ley 19.550. Paréntesis. Vamos a ver que en este último tiempo hay algo nuevo dando vuelta, aquella posibilidad que a los emprendedores puedan llegar a realizar una sociedad un tanto simple, pero un poco peligrosa en algún sentido, que son las sociedades por acciones simplificadas, que no están en la ley 19.550, pero sí se les aplica la normativa de la ley 19.550. Dicho esto, esta salvedad, es muy interesante empezar a ver entonces cómo es posible que estamos hablando de derecho corporativo y este derecho corporativo se aplica a las asociaciones civiles. Importantísimo que tengamos en cuenta, adentrándonos al tema que estamos conversando, de ver cuál es entonces la diferencia que existe entre una sociedad comercial. ¿Cuáles son las sociedades comerciales? Las que están contenidas en la ley 19.550, las que son consideradas tipo social. Dos cosas, están contenidas en la ley 19.550 o son consideradas tipos societarios también contenidos en la ley 19.550. Cuando nosotros aprendemos a razonar la teoría del órgano, quién administra, quién fiscaliza, quién gobierna, entonces lo vamos a aplicar a una asociación civil. Ahora, ¿qué normativa se le aplica a la asociación civil? Se le aplica el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial. No se le aplica la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces voy a optar por llevar adelante una asociación civil? ¿Por qué a veces voy a optar por llevar adelante una sociedad comercial? Bueno, la sociedad comercial tiene fin de lucro, tiene una actividad comercial íncita, a diferencia de la asociación civil, que es una entidad sin fines de lucro. Ejemplo, los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol, pero ustedes dirán, pero perdón, River Plate gana fortuna, Boca Juniors gana fortuna. Son clubes, sí, tienen movimiento económico importante, cobran entradas, cobran derechos de televisión, cobran contratos recontra supermillonarios con las marcas, pero todo eso vuelve de nuevo
a la entidad. Vuelve de nuevo a la asociación civil. No se distribuye, no hay socios en los cuales se distribuyan las ganancias. Pero fíjense, estamos hablando de esta asociación civil donde vamos a hablar de una comisión directiva. Esa comisión directiva, ¿dónde va a estar regulada? En dos lados. Por un lado, en el Código Civil y Comercial, y por otro, que va a tener una importancia suprema, el estatuto. El estatuto. Entonces, órgano de administración, vamos a ver qué se le aplica. Vamos a ver hacia dónde apunta. Vamos a ver qué es lo que hace. Y en algún punto administra y representa, al igual que en las sociedades comerciales, a esta asociación civil. Vemos por otro lado que hablamos de socios. Cuando hablamos de socios, entonces, pero también hablamos de socios en las sociedades comerciales, sí. También podemos hablar de socios o asociados en las asociaciones civiles. Y también están contenidos en el Código Civil y Comercial y en los estatutos, no en la Ley 19.550. Entonces, vemos ya las diferencias y a su vez, si empezamos a desmenuzar un poquitito lo que es la comisión directiva, vamos a ver, ¿tiene presidente? Sí, tiene presidente, al igual que puede llegar a tener en algunas sociedades comerciales. Vicepresidente también. Tiene secretario y tesorero, ya empiezan las diferencias, secretario y tesorero. El tesorero que vendría a ser el que maneja las cuentas, el secretario es el que vendría a ser una especie de vicepresidente o quien actúa en reemplazo de la presidencia, siempre en la asociación civil. Vamos a tener vocales en la comisión directiva. Entonces vemos que tiene particularidades específicas esta asociación civil, pero no deja de ser un órgano de administración, al igual que el órgano de administración de las sociedades comerciales. Entonces, ya decimos, son cosas distintas, pero si nosotros entendemos el concepto del derecho corporativo, vamos a poder desmenuzar, vamos a poder analizar, vamos a poder enfrentar la problemática que se presentan tanto en las asociaciones civiles como en las sociedades comerciales. También va a tener un órgano de fiscalización las asociaciones civiles, pero siempre regulado por el Código Civil y Comercial y por el estatuto específico de esa entidad. También vamos a ver que, ejemplo, otra entidad sin fines de lucro, una fundación, también va a tener la particularidad. ¿Por qué? Porque en la fundación no vamos a tener socios, no vamos a tener asociados, sino que vamos a tener un fundador o una entidad fundadora y vamos a tener esa comisión directiva que va a actuar también en una forma corporativa. Y acá empezamos a ver entonces esa cierta diferencia que creo que, si mal no recuerdo, en el programa está en la bolilla 2 o 3, donde justamente nos están hablando de estas diferencias, donde justamente nos están diciendo para qué sirve una sociedad comercial y cómo la distingo con una asociación civil. Es lo que estamos viendo ahora. Y la fundación, pero en la fundación no hay socios, tampoco asociados. Bien, acá hay otra particularidad que tiene la fundación, que la fundación también es una entidad sin fines de lucro, también es una entidad que no tiene ganancias. Al no tener ganancias, al ser una entidad sin fines de lucro, va a tener ciertas ventajas impositivas que la vamos a ver en un ratito a modo genérico. Y entonces, bueno, pero la asociación civil también era una entidad sin fines de lucro, sí, correcto. La diferencia, que las ventajas que brinda una asociación civil es para los asociados. Para los asociados. Yo constituyo una asociación civil y ¿a quién le voy a dar los beneficios de esta asociación civil? A los asociados. Puedo tener cierto vínculo, entre comillas, comercial con terceros, pero el beneficio, todos los fondos que ingresan, va a ser para redistribuirlos a esos asociados que conforman esa asociación civil, quienes seguramente, en su gran mayoría, aportan cierta suma dineraria que va a ser la cuota social para ciertos gastos, para cierto mantenimiento. Imagínense ustedes siempre los clubes sociales, los clubes deportivos, no necesariamente de fútbol, los clubes a los cuales podemos concurrir cualquiera de nosotros, que pagamos una cuota para formar parte de ese club, de esa asociación civil. En tanto que la fundación, al no tener asociados, no hay nadie que esté haciendo el aporte,
la fundación brinda un servicio de bien común a la comunidad. A la comunidad. Tiene determinado tipo de actuación hacia adelante, pero advierte cuál es la comunidad. Y, por ejemplo, un museo de bellas artes. Entonces, el objetivo va a ser tener las mejores exposiciones, las mejores obras, mantener el edificio y llevar adelante, pero ¿para quién? Para todo aquel que quiera venir a ver arte, para todo aquel que quiera desarrollarse en algún tema. Entonces, para eso está la fundación, no hay asociados. También, bueno, luego vamos a ver las cooperativas, las mutuales, los consorcios de cooperación. Ya les había adelantado también las propiedades horizontales. Fíjense ustedes entonces, todas estas personas jurídicas, esas entidades, que lo que yo quise graficar en la charla anterior era, si nosotros incorporamos todos esos conceptos, entonces vamos a poder aplicarlos a las otras personas jurídicas, a las otras entidades que no son las que están contenidas en la ley 19.550. Fíjense ustedes cómo me dio pie aquella interesante consulta que hicieron en el foro para decir, fantástico, si es que no ha quedado claro cuál era la diferencia, tomarnos estos minutos para tratar de exponer cuál es y hacia dónde se aplica lo que vamos a tratar de incorporar a lo largo de este cuatrimestre. Otra de las consultas interesantes que advertí es la que hace referencia, y está muy buena, que es, ¿no hay un modelo de estatuto para practicar? Buenísima la pregunta, o la inquietud, y la respuesta es, lo vamos a hacer, pero no en esta etapa. Y no hay un modelo de estatuto para practicar. Lo que sí hay, o lo que sí pretendo que analicemos, incorporemos, observemos, es cómo se compone un estatuto, cómo se organiza un estatuto, para empezar, entre comillas, como bien decía esta consigna, practicarlo, analizarlo desde la base. Y me pongo a pensar, y si les digo a ustedes que hasta incluso el nombre social, la razón social, la denominación de una sociedad, hasta eso puede llegar a ser un problema. Hasta eso puede llegar a ser un inconveniente. Entonces, ¿cómo practicaríamos nosotros un estatuto social? Bueno, cuando vemos el artículo primero, va a decir, la sociedad se denominará, y por un momento pensemos nosotros qué pasaría si queremos poner la sociedad de Mercado Libre. Por ejemplo, Mercado Libre S.A. Estoy convencido porque cuando veo el boletín oficial, veo que Mercado Libre está como SRL. Listo, lo hago como S.A. Voy a recibir un garrotazo tremendo y me van a decir, no se va a poder inscribir esto, porque cuando me digan, hay homonimia, y uno dirá, pero esto es otro tipo social, no me importa, hay una homonimia. Entonces, por ahí, bueno, está bien, que no sea Mercado Libre, que sea Mercado-Medio Libre. Lo mismo, hay una identidad fonética, no puedo generar confusión. Como así tampoco puedo llegar a utilizar denominación que atente contra la moral pública o que sea una mala palabra. También me van a decir, no se puede. Entonces no debe generar confusión, no debe atentar contra la moral pública, contra el decoro. Motivo por el cual, fíjense ustedes, si vamos a tratar de establecer cómo armar un estatuto, qué hacer dentro de un estatuto, bueno, hasta el mismo artículo de la denominación social implica que tenga que estudiarlo, no es algo automático. Primer ejemplo, a ver si viene con algún nombre buenísimo, buscar en el boletín oficial a ver si esa sociedad existe. En Capital Federal, la Inspección General de Justicia tiene un sistema bastante bueno de control de homonimia. Uno puede poner un nombre a ver si es que ya existe esa sociedad. Y también puede hacer una reserva de denominación para saber que tiene la prioridad en la utilización de ese nombre que va a llevar adelante. Pero este es solo el artículo primero.
Si vamos a ver el artículo segundo, primero la denominación, el artículo segundo es la duración de la sociedad. Tema interesantísimo también, interesantísimo. ¿Cómo duración de la sociedad? Sí, en el ordenamiento argentino no tiene una duración ilimitada como en otros países. Acá siempre se le debe fijar un plazo. Paradójicamente, el plazo que acá en Argentina siempre de manera consuetudinaria aplicábamos era 99 años. Pongo 99 años y listo. Dice plazo, le pongo 99 años. ¿Por qué 100? No tengo idea. ¿Por qué 1000? No tengo idea. 99 años. Y era un uso y costumbre. La Inspección General de Justicia en la capital federal estableció, con un criterio bastante interesante, que el plazo de duración máximo a establecer a las sociedades comerciales será de 30 años. De 30 años. Ustedes dirán, pero si yo voy a Córdoba, si yo voy a Mendoza, si yo voy a Salta, si yo voy a Jujuy, no me piden nada de eso. No, no, no. Pero Capital Federal lo está pidiendo. Capaz que otras jurisdicciones empezaron a pedirlo, a solicitarlo. Pero, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Con lo que aparentemente también sería muy simple el tema de la duración, el plazo de una empresa, el plazo de una sociedad, también hay que empezar a estudiar, hay que empezar a analizar en cada una de las jurisdicciones para ver qué es el plazo, cuánto plazo vamos a tener dentro de una sociedad comercial. ¿Y por qué 30 años? Porque a lo largo de la experiencia de las personas que razonaron ese tipo de disposición en cuanto a los 30 años, dijeron, yo generalmente advierto que existe conflicto societario cuando de una generación pasa a otra generación. Entonces, 30 años, los emprendedores desarrollaron un trabajo, hicieron crecer la sociedad comercial y luego de un determinado tiempo vinieron quizás los herederos o vinieron los que continuaban ese negocio de aquellos originales emprendedores y ahí pueden llegar a aparecer conflictos. Entonces, se calculó que más o menos a esa época debería ser interesante ver qué quieren hacer los que ya venían o los nuevos herederos o continuadores, socios de la empresa. Si quieren continuarla, bueno, continúenla 30 años más. Y si quieren disolverla, liquidarla y cancelarla, bueno, la disuelven, la liquidan, la cancelan. Pero siempre hay que estar atento con el plazo de duración. Ya vamos a ver lo que es la prórroga, lo que es la reconducción, que es para más adelante, que también se aplica este tema de las prórrogas. También vamos a tener que ver qué es el capital social de una empresa. Bueno, qué sé yo, ¿qué me dice la ley? Y la ley, de acuerdo, si la veo en Infoleg, y no me voy a cansar de nombrarles Infoleg, que es la normativa actualizada, ¿cuánto me dice? 100.000 para una sociedad anónima. Perfecto, ponerle 100.000, no me importa. ¿Y qué vas a hacer? Excavar pozos de petróleo. Y en algunas jurisdicciones van a decir 100.000 pesos para excavar pozos de petróleo, 100.000 pesos para explotar una empresa, una aerolínea. Me van a empezar a decir, no, no tiene sentido. Adecue ese capital social al objeto que quiere llevar adelante. Que entonces empezamos a ver, capital social, objeto de la sociedad. El objeto de la sociedad, que también la ley me va a decir, tiene que ser preciso y determinado. Tema interesante. Cuando hablo de preciso y determinado, ¿objeto único? ¿O puedo tener varios objetos precisos y determinados? También tema importantísimo. De acuerdo a la jurisdicción en la cual estemos hablando, vamos a ver, ojo, en algunas jurisdicciones puedo tener una estación de servicio, kiosco, taller y cine. Son precisos y determinados los objetos. Pero en otras jurisdicciones decís, no, 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 tiene que ser único, único, único. O es estación de servicio, o es kiosco, o es cine, o es taller. Y ahí también hay que empezar a analizar y estudiar qué es lo que dice la normativa del lugar donde vamos a inscribir, a dónde vamos a armar, a dónde vamos a formar esa sociedad comercial. Fíjense cómo existe un modelo de estatuto, cómo lo vamos desmenuzando al tema para advertir que nosotros somos los creadores de la bestia, nosotros somos los creadores de ese emprendimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir moldeando? De acuerdo a los intereses de los socios, de acuerdo a los intereses de la actividad que se pretenda llevar adelante.
de acuerdo a los intereses. Quizás vengan los socios y digan, yo soy un socio minoritario y necesito protección. ¿Están todos de acuerdo? ¿Quieren darle protección a los socios minoritarios? Capaz que dicen que sí. Bueno, ahí entonces, en la parte de las acciones, empezar a determinar cómo vamos a reglamentar para defender o para que esos socios minoritarios se encuentren siempre preservados. ¿Y por qué podríamos llegar a preservar a ese socio minoritario? Por una cuestión muy simple. Muchas veces ese socio minoritario es el socio que conoce el know-how del negocio, es el socio que conoce cómo manejar, es el socio que conoce los clientes. Y el otro es el socio capitalista, el socio que va a poner el dinero para que hayan sucursales, se contrate personal, se lleven adelante inversiones en maquinarias, en expansión. Entonces quizás vengan todos diciendo, sí, bueno, hay que preservar al socio minoritario y armemos un estatuto bajo esas características. Entonces fíjense cómo determinar un estatuto implica conocer mucho la estructura, qué es el negocio que se quiere llevar adelante y a los socios que la quieren conformar y a los órganos de administración. Ejemplo. En el órgano de administración vemos que aparece una persona que salió en todos los diarios por haber cometido ciertos desfalcos. ¿Esa persona puede ser director? ¿Puede formar parte del órgano de administración? ¿Qué dice la ley? Y vamos a ver que la ley en algunos casos me dice, no puede. No puede formar parte del directorio. Con lo cual, siempre, hasta en la coma, hay que estar muy atentos de cómo organizar un estatuto. ¿Cómo organizar un estatuto? Una persona que está concursada o que ha quebrado una empresa, ¿puede formar parte del directorio? No, tiene prohibido por una determinada cantidad de años, no puede administrar un nuevo emprendimiento comercial. Y si la queremos complicar un poquitito más, una persona que ha sido condenada en primera instancia en un delito, por ejemplo, de desbaratamiento de derechos acordados en España. Que esa figura no estaba acá en Argentina, pero podría llegar a ser adaptable a alguna tipología penal en este caso. Entonces, empezar a ver, ¿puede esa persona ser director en una empresa argentina? Bueno, ese supuesto fue un caso muy interesante que se dio, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas. Una persona que estaba condenada en España, en primera instancia no tenía sentencia firme, y se generó un debate muy interesante si esa persona podía formar parte del directorio en Aerolíneas Argentinas, en una sociedad anónima de aviones en nuestro país. Bueno, nada, la Cámara Comercial Argentina, acá en Buenos Aires, sostuvo que es una decisión de los socios, y los socios serán responsables si es que algún desfalco, alguna conducta puede llegar a tener ese director que ha sido condenado en primera instancia en su país. O sea, todos estaban al tanto, entonces no le corresponde a la autoridad de control, no le corresponde al Estado sacarlo de ahí. Y tengan en cuenta que también estábamos hablando de una sociedad importante que es considerada sociedad de fiscalización estatal permanente, como es la prestación de un servicio público. Frente a este supuesto, la Cámara Comercial dijo, bueno, si esta persona, los socios quieren que esta persona forme parte del directorio, será también una responsabilidad de los accionistas que lo eligieron, no solo de ese director, sino de los accionistas que eligieron. Con lo cual, pasó a ser un tema, un leading case, un tema interesante que a tener en cuenta. Bueno, eran un poco por qué no puede haber, o por qué sí puede haber, o cómo vamos a encarar la elaboración de un estatuto. Tener en cuenta todos y cada uno de los artículos que vamos a llevar adelante. Ahí sí, quieren ver cualquier estatuto, lo ven en Google y lo analizan. En uno de los trabajos prácticos vamos a armar cierto estatuto para tratar de manejarlo y verlo de acuerdo a los intereses que podamos llegar a tener en función del negocio que se nos presente encima. En la charla anterior también habíamos manifestado, habíamos dicho que la ley contenía una parte general y una parte específica. En esa parte específica, después la van a ver ustedes
a qué hago referencia en esa parte específica, que es cada uno de los tipos sociales, sociedades colectivas, sociedades anónimas, SRL, sociedades mixtas, las de participación estatal mayoritaria, comandita simple, comandita por acciones, las van a ver a todas. Pero antes de ver esas sociedades en particular, entonces tenemos que empezar, nos lleva a ver cuál es la diferencia que puede llegar a existir en este derecho societario con otras ramas jurídicas. Y ya habíamos mencionado que era una especie de desmembramiento del derecho comercial. A través de esta evolución histórica que vimos, advertimos, que habíamos charlado en la vez anterior. Pero acá vamos a ver que existe la pluralidad de tipos. Y en esto me quiero detener solo para mencionar lo que establece el artículo 3 de la Ley General de Sociedades, que nos dice que las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones. Cuando dice bajo alguno de los tipos previstos en esta ley, quedan sujetas a sus disposiciones. ¿Pero cómo? Si yo quiero hacer una sociedad comercial, ¿tengo que ganar plata siempre? No siempre, no siempre, pero si yo tengo una asociación, una agrupación, para no decir el término de nuevo, asociación, donde llevo adelante cierta actividad, puedo llegar a no tener ganancias. ¿Cómo es eso? Imaginemos por un minuto sociedades de profesionales, todos abogados, todos médicos, todos bioquímicos, pero todos asociados entre ellos. ¿Y para qué se van a asociar? Y bueno, para afrontar los gastos comunes del estudio jurídico que van a formar entre todos, ya sea a través de una SRL, una sociedad por acciones, o los consultorios, o un laboratorio de análisis clínicos para el caso de los bioquímicos. ¿Y cómo que no puede no haber ganancias? Puede no haber ganancias. ¿Por qué? Porque se asocian con una determinada finalidad, que es la de prestar ese servicio, va a tener una particularidad que, de acuerdo al objeto que estemos hablando, solo van a poder formar parte de esas personas jurídicas o abogados, o médicos, o contadores, o bioquímicos, en función de lo que están llevando adelante, y no van a tener ganancias, no van a haber ganancias, porque cada uno que atiende a su paciente es el ingreso que va a tener, pero luego afrontan los gastos comunes de esa asociación. Entonces, dicho esto, eso se llama sociedad de medios, es una particularidad, a ver, no es un tipo social, es una característica de sociedades anónimas o SRL, donde fue una evolución para una discusión que existía que los profesionales no podían asociarse en sociedades comerciales porque la actividad no era lucrativa, sino que llevaban adelante una actividad civil. Entonces no podían formar o conformar una sociedad comercial. Bueno, esa posición ha sido superada y hoy se permite estas sociedades de medios integradas por profesionales universitarios que llevan adelante el desarrollo de su profesión, pero se organizan al solo efecto de poder prestar de manera conjunta cada uno el ejercicio de su profesión en particular. Entonces, volvemos de nuevo a este artículo 3, las asociaciones, cualquiera fuera su objeto, no me está diciendo que tiene que ser un objeto comercial, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos en esta ley, quedan sujetas a sus disposiciones. Con lo cual, acá ya tenemos cuál es el parámetro que nos va a permitir a nosotros decir cuándo aplicamos la Ley General de Sociedades y cuando subsidiariamente aplicaremos otro tipo de normativa. Entonces, ya vemos el derecho societario, pero también digo, bueno, ¿y lo tengo que distinguir del derecho civil? Lo tenemos que complementar. Lo tenemos que complementar al derecho, con el derecho civil. Y más todavía, desde la sanción del Código Civil y Comercial. Porque lo vamos a complementar, lo vamos en algunos puntos a distinguir, pero complementar ¿por qué? Porque si hay un montón de normativa aplicable en materia civil que va a resultar aplicable a las sociedades comerciales. Ya les dije en la charla anterior, los contratos de locación, por ejemplo. Pero hoy tenemos cierta reglamentación
en el Código Civil y Comercial que quizás también sea aplicable, y de hecho se ha tomado, a la Ley General de Sociedades. Un pequeño ejemplo es que dentro de esta teoría del órgano, es el directorio el que tiene que convocar, o el órgano de administración el que tiene que convocar asambleas de los accionistas. Mucho se ha discutido si las asambleas pueden autoconvocarse. Somos todos los socios, bueno, llevamos adelante la asamblea. Durante gran parte, en décadas pasadas, la doctrina sostuvo de que no resultaba posible la autoconvocatoria de socios a reuniones de socios, que era necesario e imperativo que el directorio las convoque. Bueno, hoy el Código Civil y Comercial supera este escollo y a partir de permitir a los socios celebrar una asamblea autoconvocada bajo determinadas características. ¿Cuáles son bajo determinadas características? Que los votos y la presencia sea del 100% del capital con derecho a voto, y los votos también sean idénticos en el mismo sentido. O todos votan que sí, o todos votan que no. Pero hoy ya es un tema superado que se pueden autoconvocar. Entonces vemos esta interrelación que puede llegar a haber entre el derecho civil con el derecho societario. Entonces, inevitablemente tenemos que empezar a pensar cuál es la diferencia que existe entre el derecho civil y el derecho privado. Que es una tradición jurídica. El derecho privado, por tradición, el derecho societario forma parte del derecho privado, pero existen algunas exclusiones, existen algunas situaciones que tiene que aplicarse el derecho público, como por ejemplo lo que es inversiones extranjeras, leyes antimonopolio, leyes de defensa de la competencia, con lo cual siempre vemos esta dinámica que existe, en este caso del derecho privado con el derecho societario. Pero sí va a haber vínculo también entre el derecho societario y el derecho público. Vamos a hablar y vamos a ver entes estatales, entes formados por el Estado, que también se le va a aplicar el razonamiento corporativo y en algunos supuestos la Ley General de Sociedades, donde van a haber sociedades de carácter mixto, donde va a haber una participación estatal. Y vamos a ver cómo se regula esa participación estatal y también el vínculo que entonces vamos a ver entre un derecho administrativo con el derecho comercial y el derecho societario. ¿Existe algún vínculo entre el derecho comercial y el derecho laboral? Absoluto y total. Absoluto y total. ¿Cómo puede ser posible eso? Y vamos a ver distintos tipos de relaciones, tanto de la sociedad con sus empleados, de la sociedad comercial con sus empleados a título particular, como así también entre los órganos. Más de una vez, y van a analizar, primero con los empleados. Y un empleado que inicia un juicio a la sociedad comercial por despido o por considerarse despedido, y no solo porque le pagan en negro, y no solo se lo va a iniciar a la sociedad comercial, sino también se lo va a iniciar a los directores y a los socios, porque ese empleado dirá, esta sociedad está hecha para defraudar. Y el foro laboral le dirá, en algunos casos puede que tenga razón, en otros casos le dirá puede que no tenga razón. Pero va a ir en contra también del patrimonio de los directores y va a ir en contra del patrimonio de los socios o de los administradores y de los socios. Entonces adviertan ustedes el grado de importancia, la interrelación que existe y cómo blindar a los directores, a los administradores, cómo blindar a los socios, cómo defenderlos en un juicio en materia laboral. Entonces, ¿existe interrelación o no? Y en el caso de un director, ¿ese director se considerará también empleado? ¿Y qué pasa si ese director era empleado y ahora pasa a ser director? Bueno, ahí vemos también una íntima relación entre el derecho laboral y el derecho societario, el derecho corporativo. Y vamos a ver hasta qué punto, muchas veces, predomina el derecho laboral y en otros tantos, bueno, implica que es netamente un director y pueden correr también de manera conjunta.
o a los empleados a los cuales se le otorga una determinada participación societaria por buen rendimiento, por incentivo, para que tengan ganancias extraordinarias a fin de año de acuerdo a las ganancias que tenga la empresa. Entonces vean hasta qué punto el derecho societario también está vinculado con el derecho laboral. ¿El derecho societario se vincula con el derecho penal? También. ¿Cómo? ¿Pero qué? Entonces una sociedad puede cometer delitos, no necesariamente, pero sus directores sí. Sus directores pueden hacer un balance falso. Y si hacen un balance falso, ¿qué puede haber? Administración fraudulenta, balance falso, administración fraudulenta. Con lo cual ahí vemos y digo, pueden llegar a generarle responsabilidad de índole penal. Hay una teoría nueva que también dicen que resulta punible las sociedades comerciales. Pero también tengan en cuenta lo que hablamos recién del artículo 264, para saber quiénes pueden y quiénes no pueden ser directores de una sociedad anónima, los que han sido condenados a determinados delitos. Entonces, vamos a ver también esta interrelación del derecho societario con el derecho penal. Con el derecho fiscal existe alguna relación total y absoluta. Veremos, de acuerdo a la figura jurídica que se elija, qué tipo de impuestos puede llegar a pagar o no. Ejemplo, ganancias. La compraventa de acciones también paga ganancias. Ingresos brutos, algunos directores. Y las asociaciones civiles, si está todo en debida forma, hay muchos de estos impuestos que no los pagan. Y muchas veces se opta por llevar adelante una fundación porque va a tener cierta actividad en beneficio de la comunidad sin pagar impuestos. Entonces es también analizar qué estructura jurídica se le va a dar al emprendimiento que se lleve adelante por todo este tipo de interrelación de cuestiones que van a estar dando vueltas. En este caso, el derecho fiscal. El derecho procesal, ¿tiene alguna relación con el derecho societario? Total, y presten muchísima atención porque hay un montón de normas en la Ley General de Sociedades que tienen un procedimiento específico. Tengan en cuenta, por ejemplo, la intervención de una sociedad, creo que es el artículo 110 en adelante, tiene determinadas condiciones a advertir, a llevar adelante para poder ejercer esa intervención de una sociedad. La intervención es cuando pasan cosas graves dentro de una sociedad y se le pide judicialmente que se desplace a las autoridades, a los directores o a las autoridades administrativas, se coadministre o sea una simple veeduría, una veeduría. Una convocatoria a asamblea cuando el órgano de administración no quiere convocarlo. Vean el 236. Hay que acotar la vía intrasocietaria, que es todo procedimiento. Procedimiento para llevar adelante una convocatoria cuando el órgano de administración no me quiere convocar. ¿Y quién convoca? Y puede llegar a convocar la autoridad de control, en este caso Inspección General de Justicia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la justicia. Frente a determinados supuestos tengo que elegir. Fíjense incluso que este derecho procesal que se vincula con el derecho societario me abre también distintos caminos, distintas vías donde tendré que tener la astucia para ver cuál es el camino que me conviene. Artículo 236 de la Ley General de Sociedades. El artículo 122, que también es interesantísimo porque se aplica a los representantes de las sociedades extranjeras y creo, me animaría a decir que es la única norma contenida en el ordenamiento argentino donde se permite la notificación en la persona, no en un domicilio, en la persona. Si lo veo caminando en la calle lo puedo notificar bajo determinados recaudos, que me tengan una constancia fehaciente que lo estoy notificando. Artículo 122 de la Ley General de Sociedades. ¿O cómo impugno una asamblea? Artículo 251. ¿O cómo trabo una medida cautelar sobre esa asamblea que considero que es nula y que puede generarle un gran perjuicio a la sociedad? Artículo 252. 251, nulidad de asamblea. 252, la cautelar de suspender los efectos de esa asamblea. Tiene todo un régimen, un procedimiento específico a llevar adelante.
o los recursos contra resoluciones del órgano de control, artículo 306, 307 de la Ley General de Sociedades. ¿Ante quién voy a recurrir una aplicación de sanciones a los directores? ¿Cómo lo hago? ¿Hacia dónde voy? Vuelvo a traer a colación aquel tema que hablamos al comienzo del tema de las asociaciones civiles. Fíjense ustedes, las asociaciones civiles y las sociedades comerciales. En la capital federal, ambas se encuentran bajo el contralor de la Inspección General de Justicia. Si la Inspección General de Justicia aplica sanciones a través de una resolución a los directivos de una asociación civil, ¿ante quién tengo que apelar? Apelo ante la Cámara Civil. La Cámara Civil. Y si tengo una sanción en contra de un director de una sociedad comercial, ¿ante quién tengo que apelar? Tengo que apelar ante la Cámara Comercial. Entonces, fíjense ustedes, volviendo de nuevo a esa inquietud, diciéndole, pero ¿cómo? ¿El derecho societario se le aplica a las asociaciones civiles? No, pero tienen un camino marcado y casi paralelo. En este caso, de acuerdo a cómo el órgano de control controla a ambas entidades y cómo frente a determinados supuestos, cómo se bifurcan los caminos y van o al ámbito comercial o al ámbito civil. Con lo cual, acá vemos también la íntima vinculación que existe entre el derecho societario y el derecho procesal. Con el derecho concursal, absolutamente. El derecho societario y el derecho concursal también está íntimamente ligado. Una empresa en crisis, una empresa que está en estado de cesación de pagos, se le aplica también con las consecuencias que ello genera a las sociedades comerciales. Y el derecho societario con el derecho internacional privado en forma absoluta, total y completa. Habíamos visto en su momento también cómo le aplica a las sociedades extranjeras el artículo 118 al 124. ¿Cuándo le aplico una sucursal? ¿Cuándo le aplico a una sociedad extranjera que quiere, perdón, a una sucursal porque va a ejercer actos habituales? ¿Qué pasa con los actos aislados? Ya lo vamos a ver. La sociedad que quiere participar en una sociedad local, ya lo vamos a ver. Una sociedad de tipo desconocido en Argentina, ya lo vamos a ver. Una sociedad que tiene su principal objeto, sede social, a cumplirse en Argentina, ya lo vamos a ver. Pero acá está la íntima vinculación que existe entre el derecho internacional privado con el derecho societario. Entonces vamos a ver y analizar cuál es la estructura normativa, y con esto vamos a terminar, de la Ley General de Sociedades. De la Ley General de Sociedades aplicables a las sociedades comerciales. Tengan en cuenta que no estoy hablando de las asociaciones civiles, ni de las fundaciones, ni de las UTES, ni de los consorcios de cooperación que están por fuera. Más ahora después de la reforma del Código Civil y Comercial, que el capítulo 3 las ha dejado totalmente excluidas. Entonces le voy a aplicar la Ley General de Sociedades a todas estas sociedades comerciales, los decretos y normas reglamentarias, y ahí, de acuerdo a la jurisdicción en la cual ustedes estén actuando, van a ver que, por ejemplo, puede ser aplicable en el ámbito de la capital federal, la ley 19.550, Ley General de Sociedades, la ley de la Inspección General de Justicia, la ley 22.315. Los decretos y normas reglamentarias, los que reglamentan aquella ley 22.315. El decreto 1493 del año 82, en el caso de la 22.315, y la resolución 7 del año 2015, en el caso de la Inspección General de Justicia, para todos los trámites relativos a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También tenemos que ver cuál es el espíritu y la legislación aplicable. ¿Y dónde vemos eso? ¿Cómo lo vemos? Al inicio, al comienzo, en la exposición de motivos de la ley. A ver, ¿qué es lo que tuvo en mira el legislador para poder regular esto? Entonces vemos las leyes, los decretos, las reglamentaciones, la exposición de motivos. Y ya cuando empezamos a hablar también del Código Civil y Comercial, porque ya esto ha generado una predisposición distinta en la aplicación de la normativa, entonces vamos a ver cuáles son los principios generales del derecho civil y los principios generales del derecho comercial contenidos en el Código Civil y Comercial.
pero ya en una cuarta instancia. Y los usos y costumbres. Pero para poder terminar, entonces, vamos a tratar de definir o de clasificar cuál es la normativa aplicable. Entonces, la normativa aplicable podemos llegar a pensar y tener una normativa rígida que no se puede modificar, que justamente va a ser la ley, los decretos, las reglamentaciones, las resoluciones, que va a ser lo rígido que se le aplica a la sociedad comercial. Lo semirrígido, que va a estar dado por el estatuto que armemos. Segunda consulta que empezamos a responder hoy. ¿Cómo el estatuto? Va a ser el semirrígido, va a ser el que las partes, con la ayuda nuestra, de los abogados, armamos para que sea para que reglamente la actividad de esa sociedad comercial. Entonces, las leyes, reglamentos, todo eso que es rígido, semirrígido, estatuto, que lo vamos a armar nosotros, siempre de acuerdo a lo que me dice la ley. Entonces, rígido, semirrígido y flexible. ¿Cuál va a ser la aplicación de normas flexibles? Las que decidan los mismos socios, los mismos primeros directores, pero más importante los socios, en el marco de distintas reuniones, asambleas, reuniones de socios que tengan, que van marcando y generando derechos a todo aquel integrante de esa sociedad comercial. Entonces, la normativa que resultaría aplicable es rígida, semirrígida y flexible. La rígida, la ley, decretos, reglamentos; semirrígida, estatutos, que es lo que se arma todo de manera consensuada, respetando siempre lo que dice la ley; y lo último, la decisión de los socios, de los administradores, en los órganos correspondientes para adoptar, en mayor o en menor grado, decisiones legítimas que van a hacer a la vida de la sociedad comercial. Bueno, hemos terminado la charla de hoy. Me dicen, por favor, si tienen algún tipo de duda, inquietud, la vamos a contestar, la que fuese. Y si no hay ningún tipo de duda, bueno, terminamos y estaremos viendo la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias y los veo la semana que viene. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, adiós.